casas con el CD que les prestó Sebastián. Nos prestó, profe, hay que volverlo. Ah, bueno, eso es de Sebastián, pues ustedes verán con el hombre a ver si es de carácter regalativo. Él lo quemó, profe, y no lo entregó. Sí, bueno, entonces me imagino que si él se los quemó, entonces es esa de ustedes, no sé, pues me imagino. Pero la idea es que mientras se los instalan, nosotros ya hablamos, pero no sé, se les habrá olvidado, no sé por qué no se los habrán instalado. Pero bueno, no está de más recordarlo, entonces nosotros le recordamos a Ana para ver si se los instalan. Por ahora, los que tengan sus computadores lo pueden ir instalando. Entonces MATLAB es la herramienta, digamos, número uno para los ingenieros. MATLAB en realidad lo que es, o sea, se llama MATLAB y eso es Matrix Laboratory, o sea, lo juntaron y quedó MATLAB. ¿Qué es eso? MATLAB no es más que una megacalculadora capaz de moler números, hacer cálculos muy grandes, manejar matrices muy grandes. Yo creo que el software de cálculo que puede manejar matrices más grandes para hacer cálculos extremadamente grandes. Ese software es un IDE. Ustedes que dieron informática, ustedes recuerdan que un IDE es un entorno integrado de desarrollo. Este entorno integrado de desarrollo usa un lenguaje propio, se llama lenguaje M, pues. Los archivos, cuando uno hace un archivo en MATLAB, uno lo guarda con la extensión .m, si está programando. ¿Qué nos permite hacer MATLAB entonces? MATLAB nos permite hacer manipulación de matrices, representación de datos y funciones, implementación de algoritmos, nos permite hacer interfaces de usuario, o sea, interfaces gráficas para que el usuario interactúe con el programa. También permite comunicarse con otros lenguajes o programas hechos en C, se pueden cargar en MATLAB. Y también permite comunicarse con dispositivos, es decir, yo a través del MATLAB puedo comunicarme con una tarjeta, programar tarjetas de microcontroladores o tarjetas de adquisición de datos, entre otras. Entonces MATLAB es un paquete pues bastante amplio, bastante robusto y que nos va a servir mucho. Como es tan bueno, tiene demasiadas cosas. Digamos que estudiar todo, no nos alcanzaría el curso para estudiar todo lo que es MATLAB. Ya eso es cuestión de que ustedes se pongan a gomosearlo, ¿sí o no? Pero nosotros vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar, sobre todo a la hora cuando ustedes están estudiando. Hacen un ejercicio, sí me ha dado bueno. Vamos a MATLAB y con MATLAB corroboramos todos los cálculos, con MATLAB podemos hacer las gráficas para ver si las gráficas de nosotros estaban buenas. Hacer todo el análisis que nosotros hacemos manual, lo podemos hacer en MATLAB. Incluso, una buena práctica es que ustedes hagan, por ejemplo, los circuitos en SPICE. Llegan, los simulan y obtienen las formas de onda y eso, ¿cierto? Luego hagan el análisis numérico. Entonces ustedes hacen el análisis numérico y grafican manualmente. Y luego, o llegan a las expresiones por lo menos. Y después, esas expresiones grafíquenlas en MATLAB y comparen. Si lo que les da MATLAB y SPICE es lo mismo, es que hicieron el análisis correcto y les da con el simulador. Y esa es la estrategia número uno para que vayan siempre a la fija que lo que están haciendo está bueno. Así es como deberíamos comparar siempre los circuitos. MATLAB, aparte pues de lo que están viendo ahí en pantalla, que es como el entorno cuando uno abre el MATLAB tiene como unos paquetes adicionales. El primero, quizás el principal, es el Simulink. El Simulink es una plataforma de simulación multidominio. ¿Qué es ese multidominio? Permite hacer múltiples simulaciones. Es decir, uno ahí puede simular desde un sistema difuso, un sistema de control, hasta sistemas operativos. Últimamente le están integrando con el Simulink. Más adelante quizás veamos un poquito de Simulink. Está el Guide, no el Gate, pues el Guide, ¿cierto? El Guide es un editor de interfaces de usuario, o sea, permite hacer interfaces gráficas. Usted abre eso y pone botoncitos y eso para que el usuario interactúe, presione un botón, vea imágenes, ese tipo de cosas. Y aparte, el Simulink tiene una serie de toolbox. Toolbox son como pequeños paquetes que desarrolla la gente y los integran con el MATLAB. Y entonces hay un toolbox para cada cosa. Hay un toolbox para lógica difusa, hay un toolbox para análisis de circuitos, etcétera. Hay un montón de toolbox. Entonces, para que nos familiaricemos, este es el entorno de MATLAB. La parte izquierda es un navegadorcito. Pues ahí se ve la carpeta en la que uno está trabajando y bueno, inclusive otras carpetas. La parte derecha
muestra las variables en uso y bueno, ahí tenéis que la variable ans y abajo las variables históricas pues o la historia de los comandos que he usado. Yo puedo navegar aquí con esta barra realizadora de esta derecha y ver cuáles son los últimos comandos que yo he usado, y aquí arriba me aparecen las variables de este contexto. Esta ventana que está en el centro, que es la ventana principal, es el espacio de trabajo. El nombre en inglés pues el workspace. Entonces, ¿cómo se trabaja en MATLAB? MATLAB tiene una cierta similitud con el lenguaje C. Es muy diferente pues, pero hay cositas en las que se parece. Los cálculos en MATLAB en realidad son muy fáciles. Entonces empecemos. Yo voy a darle aquí a esto, voy a maximizar esta ventana, no sé si es mejor o lo dejo como estaba, ¿eso es la misma cosa, sí o no? ¿O es mejor así? Lo mismo, profe. Lo mismo. Entonces me gusta más así para tener todo a la mano. Entonces, ¿cómo se trabaja en MATLAB? MATLAB es muy simple. Usted los nombres de las variables, simplemente el nombre que le quiera poner y el valor. A igual a 5. Listo. B igual a 4. Y una tercera variable, C igual a más B. Y me bota que C es igual a 9. 5 más 4, 9. Una calculadora básica, ¿cierto? Fíjense que en la parte derecha me empezaron a aparecer como unas especies de cuadritos. Entonces me dice A, ANS, B y C. Esos cuadritos en realidad son las variables que he usado. Para MATLAB, todas las variables son matrices. Por ejemplo, las variables que acabamos de usar son matrices de 1 por 1. ¿Cierto? Es una matriz. Entonces, empecemos por los comandos. Esos comandos no es que uno se los tenga que aprender todos. Una medida que va trabajando, uno va usando los que necesite. Pero entonces es bueno que retengan algunos, al menos los principales, para que trabajen. Por ejemplo, empecemos con el primero. El comando use me lista cuáles son las variables que he usado. Ahí me muestres que A, B, C, me dice el tamaño 1 por 1. Les dije que para MATLAB era una matriz. Matrices de 1 por 1. Y nos dice el tamaño, que ocupa 8 bytes y listo. Resulta que hay una variable, es que la variable ans. La variable ans, pero ¿cómo así? Yo no he usado la variable ans. La variable ans es una variable por defecto. En esa variable ans, ANS, se almacenan los resultados que uno vaya teniendo. Por ejemplo, yo puedo decir A más B y no lo voy a almacenar en ninguna variable. Si ven ahí que dice A más B, ahí abajito, no lo almaceno en ninguna variable. Entonces me parece que ans igual a 9. Ans es una variable que guarda los resultados. Entonces yo ya puedo operar, por ejemplo, ans. Yo puedo decir ans más A. Entonces ya me dice que eso da 14, porque A era 5. El cuadro que está en la parte derecha se veía que, pues, que A tenía el valor de 5. Listo, entonces muy sencillo. Entonces MATLAB nos permite hacer suma, resta, multiplicación, división, normal como cualquier calculadora, sino que esta es una calculadora buena, ¿cierto? Profe, ans es el último valor nomás, ¿cierto? ans es una variable temporal o una variable que tiene MATLAB para almacenar los resultados, el último resultado, sí, almacena el último nada más. No, la calculadora científica. Aparte del ans, voy a coger aquí este editor. Hay otras variables que tienen valor por defecto. La variable pi, simplemente se copia pi, ¿cierto? Pi, le doy enter, ahí ya me muestra 3.1416. Internamente el valor de pi ya está almacenado. Hay veces que, por ejemplo, cuando tenemos A1 sobre 0, entonces nos va a botar INF. El INF es infinito. Es simplemente es una variable que utiliza MATLAB para decirnos, por ejemplo, una división por 0, ¿no? Ese es el infinito pues de él, ¿cierto? Y hay otra que es el NaN. El NaN, que eso en realidad aparece NaN, es cuando una operación no se puede hacer, cuando no tiene como una magnitud numérica. En realidad cuando no aparece NaN es porque hay una operación mala por ahí, ¿cierto? NaN. Las variables I y J
son utilizadas para los números complejos. Por ejemplo, yo digo 5i. Mira que ahí me muestra 0 más 5i. O sea, 0 en la parte real, 5 en la parte compleja. Se puede usar la i y la j. Yo puedo decir, por ejemplo, 6j, y es lo mismo. 0 más 6i. Para MATLAB, la i y la j son usadas las dos para números complejos. Entonces, cuando vayan a usar complejos, simplemente le ponen la i y la j, ¿cierto? El que quieran usar y MATLAB lo entiende. Entonces tenemos el pi, el ans, el infinito, el nan y ij. Son como las variables especiales de MATLAB. Ahora, MATLAB es muy poderoso para el manejo de matrices. La pregunta es, y entonces, ¿cómo crear una matriz? Primero les voy a mostrar cómo crear un vector. ¿Cómo creo un vector? Digamos que yo voy a crear el vector y lo voy a llamar vector. Listo, vector igual. Y entonces el vector, abro estas llavecitas cuadradas. Que ustedes, no sé si las alcanzan a ver, son esas llavecitas cuadradas. ¿Sí las ven? Sí. Supongamos el vector 1, 2, 3. Vector 1, 2, 3. Lo puedo hacer dejando espacio o dejando coma. Entonces cuando le doy enter, ahí me aparece el vector 1, 2, 3. Esto es un vector fila. Pero usted quería ver un vector columna. Yo lo voy a decir así. El vector columna igual. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Así 1, 2, 3 y luego cerrando. Y ahí ya queda el vector columna. ¿Cierto? Van haciendo enter. Abren el vector. Cada que entre una letra hacen enter. Ahí ya queda vector columna. Otra manera de hacerlo es, digamos, llamémoslo otra vez columna 2. Igual. Abro la llave. Y va a ser el vector columna 4, 5, 6. 4, punto y coma, 5, punto y coma, 6. El punto y coma indica que está haciendo un salto de línea, pues, ¿cierto? Que está haciendo un enter. Entonces ahí me va a crear un vector columna, como vemos ahí. El vector 4, 5, 6. Entonces ya aprendimos a crear vectores fila y vectores columna. Ahora mi pregunta va a ser, ¿cómo creo yo una matriz? Supongamos una matriz de 3 por 5. ¿Cómo la crearía? Lo separa por punto y coma cada vector. Entonces, la matriz, muy bien. Yo llego y meto la primera fila. Les recomiendo entonces que la separemos por comas, simplemente como por reconocerlo. La primera fila, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya quiero pasarme a la segunda fila, punto y coma para que él me haga un enter, y vamos para la segunda fila. 6, 7, 8, 9, 10. Y me falta una fila. 11, 12, 13, 14, 15. Y cierro. Y ahí me creó la matriz. Mire qué bonita se ve. 3 filas por 5 columnas. Entonces, cada elemento se separa por coma. Y cuando quiero pasar a la siguiente fila, pongo el punto y coma. Y eso me pasa a la siguiente fila. Bueno, aquí les voy a mostrar dos comandos. El comando clc borra lo que hay en pantalla y listo, le queda borrado. Pero las variables quedan almacenadas en memoria. Pueden ver al lado derecho que todavía están las variables A, ANS, B, C, columna 2, columna, matriz y vector. ¿Sí ven? Las variables están almacenadas en memoria. Si ya me diera por ver, entonces ¿cuánto vale matriz? Escribo matriz, doy enter y él ya me muestra cuánto vale matriz, ¿cierto? La variable todavía existe. Y hay otro comando que se llama el comando clear, que se me borra lo que hay en pantalla y me elimina de una vez las variables. Ya las variables dejan de existir. Entonces si le doy clear enter, fíjese en la columna derecha que se desaparecen las variables. Ya no hay ninguna variable. Eso me elimina las variables. Si yo por ejemplo quiero ver cuánto valía matriz, doy matriz enter y me aparece indefinida variable o función, ¿cierto? Ya me la borró, no existe, entonces no puedo usarla. Cuando tengan dudas, muchachos, me preguntan. Listo. Profe, es que profe, uno cómo inserta salto de página en el vector, por ejemplo, porque si uno aprieta enter, él hace la operación o no. Repito, una manera punto y coma. No, profe, pero la otra manera era insertándolos en rectores. Sí, mire, yo le muestro. Abre el corchetico y escribe un elemento y todavía no voy a cerrar el corchetico. Hago enter
escribo el otro elemento, no he cerrado el corchetico, hago enter, escribo el otro elemento, no he cerrado el corchetico. Cuando cierro el corchetico, ya, ahí me formó el elemento. Listo, profe. Vamos bien entonces con el resto. Ya sabemos sumar, restar, multiplicar, crear variables, crear matrices, crear vectores columna. Hasta ahora, muy fácil, ¿sí o no? El comando vital, cuando ustedes no sepan, qué era lo que hacía clear, el comando indispensable, el help. Pues le dan help, que es la ayuda, y seguido le dan el comando del que quieren saber, help clear. Profesor, la ayuda dice en inglés, ¿no? Entonces, sí, la ayuda aparece en inglés, pero el inglés para usted no es un problema. Entonces ahí en pantalla, ¿sí o no que no es un problema? Sí, profe, sí es un problema. No, me extraña. Entonces ahí me aparece una explicación de lo que hace el comando clear. Entonces me dice, clear, dice clear variables and function from memory. ¿Cuál es el problema ahí? No. Limpia variables y funciones de la memoria. ¿Ya, sí o no? Claro. Sí. Después dice clear removes all variables from the workspace. Entonces remueve todas las variables del espacio de trabajo. Ahí no hay ningún problema, ¿o sí? No. No ve. Entonces, ¿dónde está el problema? Ya en comandos más distintos que diga yo no sé, palabras bien raras. No, eso todo es así en inglés coquito, que se entiende. Listo, hasta ahí muy fácil. Ahora vamos a empezar a ver cositas más interesantes. Resulta también que aparte de crear variables, vectores, matrices, podemos hacer operaciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cuánto es el seno de pi medios? Entonces seno, sin. Y dentro de paréntesis le doy el argumento del ángulo. Pi sobre 2. Recordemos que pi medios utilizo la palabra pi. Pi medios. Me dice que es 1, el seno de 91. Eso ya lo sabíamos, pues, ¿cierto? La variable ans queda almacenada entre ese resultado. Bueno, entonces aparte del seno, podemos hacer coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Cuáles son los comandos para todos esos? Se los voy a poner acá. Cámara. Seno. Entonces, funciones trigonométricas. Tenemos el seno, el coseno, tangente. ¿Cómo es el MATLAB? Simplemente se escribe sin, seno en inglés. Y dentro de paréntesis, el argumento del ángulo en radianes. Pero yo quería meter el argumento del ángulo en grados. Simplemente ponga aquí sin D. Y si usted le agrega aquí esta D, puede usar el ángulo en grados. ¿Cómo es el coseno? Escribe cos. Y entre paréntesis, el ángulo en radianes. ¿Cómo será entonces el coseno en grados? Cos D. Cos D. La misma cosa, ¿sí o no? Entonces le voy a mostrar tangente. ¿Cómo se halla la tangente? Escribe tangente y entre paréntesis el ángulo. La misma cosa, si el ángulo está en grados, agréguele la D. Entonces, las trigonométricas por defecto están en radianes. Si ustedes quieren en grados, agréguenle la trigonométrica. ¿Cómo hallo la secante? Simplemente escribe sec. Entre paréntesis el ángulo. La cosecante. Entonces entre paréntesis escribe CSC, que es cosecante. Perdón, el comando es CSC y entre paréntesis el ángulo. Y la cotangente. La cotangente entonces es cot y entre paréntesis el ángulo en radianes. Ya sabemos que si lo queremos en grados, le metemos la D. Listo, trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Incluso la podemos usar con ángulos. También podemos hallar el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la cotangente hiperbólica. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Cuál es el comando para las hiperbólicas? Es el mismo, sin h. Pues no es que no tenga h, sino que es sin seno h, seno hiperbólico, y el ángulo aquí en radianes. El coseno hiperbólico, cos h. Las inversas. La inversa, entonces la inversa es con una a al principio. Entonces la inversa de seno, a sin.
y aquí entonces al que le quiero hallar seno inverso. La inversa del coseno, a cos. La inversa del coseno. La inversa de la tangente, tangente a la menos 1, a tan. Entonces ahí ya tenemos trigonométricas, funciones hiperbólicas, trigonométricas inversas y trigonométricas con grados. Ve, la vaina va mejorando, está rindiendo. Ajá. Y entonces, ¿por qué están quedando? Es que quemarla era muy difícil. ¿Quién dijo? Ah, pues porque no hemos visto lo duro de duro. No, el Malá no tiene nada duro. Eso es todo. Listo. Aparte de las funciones trigonométricas. Sencillito, funciones trigonométricas. Hagamos aquí un par de ejemplos pues para que me crean. Entonces, un ángulo, supongamos el seno de 180. ¿Cuánto da el seno de 180? Seno de pi. Ah, no, usémoslo en grados. Sin d de 180. ¿Cuánto da eso? 0. Respuesta: 0. ¿Sí o no? Ay, sí. Listo, mi calculadora facilita. Ay, tan bacán. Seno, coseno, ahí están todas las trigonométricas. Bueno, otro ejemplo. ¿Cuánto da la tangente de 3 pi cuartos? En radianes. El que la haga primero, ustedes en calculadora o yo en la mía. Tangente de 3 por pi dividido 4. Ahí me dio menos 1, ustedes. También. Sí, en la calculadora de Juan Fernando. Pero es en radianes. Entonces mire que vea qué tan rápida es esta calculadora. ¿Sí o no? No, pero a mí no me da menos uno de ninguna manera. La tangente de 3 pi cuartos y estamos en radianes. Está en grado. No, como encuentro las raíces, por ejemplo, si uno tiene 2x a la 2 más 3x. Ya vamos para allá. Eso lo vamos a ver en un momentico. Para cualquier grado de cualquier polinomio podemos hallar las raíces. A ver. Tangente de 3 pi cuartos no le dio Mayerly. Profe, ya. No, me dio menos uno, no. ¿Cómo? Pero tiene que ser en radianes. No, mentira. Tiene que ser en radianes, radianes. Que sí. En radianes. Listo, sigamos. Otras funciones así por encimita, fáciles, rápidas, para que aprendamos. Ya llevamos funciones trigonométricas, declaración de variables, declaración de matrices. Esto está rindiendo. Algo. ¿Cómo? La transforma de la plaza. Esa es la transformada de la plasma. Pero esas se transforman. ¿Se hace transformadas? ¿Cómo? Y saca el determinante de una matriz. Pues Sí, claro. Sí. Saca el determinante, esto hace diagramas de Bode, allá el diagrama de polos y ceros. Uno pone una matriz, por ejemplo, Mayerly, tan ingresa la matriz, luego le da determinante de Mayerly y se lo saca. ¿O cómo? Sí. Saca el determinante a Mayerly. Le saca el determinante a Mayerly, sí. Esto está quedando grabado. Listo, otras funciones básicas, pues, para que aprendamos. La función valor absoluto, para sacarle cualquier valor absoluto, para sacar el valor absoluto a cualquier variable, ABS, y entre paréntesis, a lo que le queremos hallar el valor absoluto. ¿Qué devuelve? Para el valor absoluto. Valor absoluto. El sin de cualquier cosa devuelve cuál es el signo de eso, ¿cierto? Y esta variable será positiva o negativa. Entonces será sin de la variable x. Te devuelve cuál es el signo. Esta es muy importante. Exp. Aquí cualquiera que sea el argumento.
¿Ese x a qué equivale? Esto es e a la x. Ah, entonces si yo tengo una expresión e a la menos 5t, ¿cómo sería? X, y entre paréntesis, menos 5 por t. Esto es muy importante, pues este por. Menos 5t es menos 5 por t, ¿cierto? Entonces, ese x, entre paréntesis, menos 5 por t, ¿a qué equivale? Eso es e a la menos 5t. Importante. Ah, ese por se pone ese asterisco. Se pone asterisco, el por es el asterisco. Las operaciones básicas son suma, resta, el asterisco es el por y la división es el slash. El slash que es este que es así. Ah, sí. Suma, resta, multiplicación. La potencia. La potencia. La potencia usa el gorrito. Solo el corriente. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, 5 a la 3, simplemente le doy 5, gorrito y 3. Pero ¿para qué era eso el signo? Eso te devuelve el signo de una variable. Si usted, esa variable sea positiva o negativa. Entonces, te devuelve el signo, te dice si es más o menos. Listo. Sigamos. X. Ojo con esta. Esta genera mucha confusión. Espero que ustedes no. ¿Esto qué será? Log de cualquier cosa. ¿Esto qué será? Logaritmo en base a 10. Listo. Ahí está el error. Para MATLAB, este log en realidad es el logaritmo natural. Ah, No se confundan. Este log es logaritmo natural. Si ustedes quieren el logaritmo en base 10, tienen que darles log 10. Y aquí de lo que sea. Y esto sí es el logaritmo en base 10. Supongamos aquí cualquier de este x. Logaritmo en base 10 de x. Le dan log 10. Es el comando. Ah, y si yo quiero logaritmo en base 2, le da log 2 de x. Y entonces esto es el logaritmo en base 2 de x. Pero si uno, por ejemplo, no sabe qué logaritmo y va a utilizar esa variable log, ¿qué pasa? Que si usted no sabe qué es logaritmo natural, la No, sí, embarró. uno no sabe qué es exp. Y uno quiere utilizar esa variable. bueno, lo utilizo otra. Listo, xp. Si usted puede usar xp normal. O sea, si usted utiliza xp y entre paréntesis le manda algo, él entiende que eso es e a la algo, ¿cierto? Pero si usted utiliza xp igual a 5, usted está usando una variable propia suya que la llamó xp y le dio el valor de 5. Es recomendable, les estoy dando esto, no usen estas palabras. Una variable no la llamen sin. La variable sin igual a 35, no. Sin es una palabra que utiliza el MATLAB para hallar el seno, ¿cierto? Tratemos de no usarla. Entonces estas palabritas que les estoy dando acá, que aparte de ser comandos pues y que hacen operaciones, pues, se pueden usar para nombres de variables, sí, pero no es recomendable. Genera confusión. Listo. Esa era tu pregunta, Carlos. Sí. Otra función que es muy importante, ustedes que ya ganaron informática 1 y 2, mod x, y. Esto allá, el módulo. ¿Ustedes recuerdan qué es el módulo? Sí. ¿Qué? La parte entera. Exacto, él llega y hace la parte entera de la división y mira cuánto sobra. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo le digo mod de 10,3, ¿qué va a hacer? Va a coger, va a dividir 10 entre 3, esto da 3 y sobra 1. Entonces me va a decir que esto es 1. Esto es lo que está, este es el divisor, este es el dividendo y él me va a botar, el resultado va a ser lo que sobre esa división. Entonces ese es el módulo. Muy importante, la raíz cuadrada, SQRT. Esto haya la raíz cuadrada de lo que se le envíe como argumento. Pero así trabaja, por ejemplo, los graficadores GeoGebra.
Tiene estas mismas Pero variables. ¿y dónde le metes, por ejemplo, cuenta? ¿Dónde le mete qué? Raíz cúbica. Subirle el... Raíz cúbica. Es que este SQRT uno no lo termina usando. ¿Qué es raíz cúbica? Por ejemplo, yo digo que y igual a la raíz cúbica de 81. Es más fácil yo decir y igual a 81 gorrito a la 1/3. Esto es 81 a la 1/3, ¿no? Entonces 81 gorrito 1/3 y eso me da la raíz cúbica. La raíz cuadrada entonces es lo mismo, gorrito a la 1/2, 1/2. El exponente tiene que estar así entre paréntesis. Cuidado, es porque yo estoy elevando 81 todo a la 1/2, todo el 81. Entonces yo meto este paréntesis acá, es porque para decirle todo esto, porque si no él me va a tomar lo siguiente, él me va a decir, si yo hago esto 81 a la 1/2, en realidad ¿qué hizo? En realidad esto si lo hago así es 81 a la 1, todo sobre 2. Es muy diferente. El paréntesis agrupa, entonces establece la prioridad. Esta operación, entonces el primero haría la operación gorrito y después el dividido, sería esto. Y si yo lo hago con paréntesis, es esto. Operaciones muy distintas, ¿sí o no? Entonces, si usted quiere decir que todo este 81 va a ir a la 1/2, toca usar el paréntesis de esa manera. Señores que ya ganaron informática 1 y 2, recuerden que las operaciones tienen como importancia. Hay unas que son más importantes que otras, entonces se hacen primero. Por ejemplo, si yo tengo esto, 5 más 3 por 4, si yo hago eso sería 8 por 4, 32, ¿cierto? 8, 32. Pero si yo lo hago de esta otra manera, 5 más 3 por 4, ¿cuánto da eso? Eso da 3 por 4, 12, más 5, 17. Muy diferente. Fíjense que aquí era importante los paréntesis, aquí también. Y si yo llego y en MATLAB yo hago esto, 5 más 3 por 4, ¿ustedes qué creen que va a votar? ¿El 32 o el 17? 17. El 17. ¿Por qué vota el 17 y no el 32? El primero hace la multiplicación y luego la suma. Primero Exacto. Entonces es la misma cosa que acabo de pasar con la potenciación. Por eso es indispensable. No, primero multiplica y luego suma. Por eso es indispensable que se agrupe de manera correcta para que usemos bien el MATLAB. Listo, hasta ahí muy fácil. Entonces empecemos a darle utilidad a MATLAB. Cuando tenemos sistemas matriciales, un sistema matricial que hayamos encontrado numérico por ahí, sistema por ejemplo de que algo por algo igual a algo, dígame un sistema matricial que tengamos resuelto para que comparemos. Margot no tiene el folleto. Bueno, entonces voy a buscar uno de los que dicté en las clases anteriores. Que los tengo por aquí. Matemáticas especiales, ¿cuándo vamos a estudiar eso? ¿A qué hora? Pero está fácil el lunes. Que no puedo el lunes. El sábado. Listo, ya encontraron la matriz. El sistema matricial. Nada, todavía no. No tenemos. No tenemos. Están con letras, profe. Ah, bueno, él también los maneja, pero todavía no lo damos con letras, sino con números por ahora. Voy a buscar uno por acá. No se le creemos. No, hagamos uno que esté resuelto. Hagamos uno y que y luego si lanza alguna cosa está Hacer bueno. la sella y no otro aquí. Hagamos, listo, entonces hagamos cualquiera, una matriz que yo me invente. Apenas no tenga solución. Hagamos una 2x2 y... Si no tiene solución, profe, y vemos que sacar, no tiene ya. solución. Por ejemplo, el determinante de una matriz 2x2. Ya. Listo. Bien, me parece muy bien la idea de Mayerly.
Yo quería uno resuelto, los que ya hemos hecho, para que verificáramos que fuera que me creyeran, pues, sí o no. Pero si no tenemos, ni ustedes ni yo, inventémonos uno. Entonces, cualquier matriz, bueno, supongamos esta matriz, la matriz 1, 2, 3, 4, multiplicado por B1, B2, igual a 8 y 10. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es B1 y cuánto es B2? B1 es 4 menos 6 da menos 2. No sé si eso tenga solución, entonces venga, miremos. No, eso sí tiene solución, profe. Profe, B2 da 7 ¿Cómo? y B1 da... ¿3 por 8? No, yo tenía ya son. Dibuja ver todo estudio. Y menos ¿De 6. qué? ¿Esto es de qué? Ajá. Menos 6 da menos B1. 6. Menos 6 da B1. Y B2 ya le dije que se me olvidó. A mí B2 me da 7, Ajá, y B1 menos 6. Uy, Mayer. ¿Cómo? B1 es 8 menos... Ajá, B1 menos 6, muy bien. Listo, ya sabemos, ahí listo. Ahora hagámoslo en MATLAB, a ver qué si MATLAB ganamos o no ganamos, pues. Entonces en MATLAB, ¿qué hacemos? Vamos para MATLAB. ¿Qué pasa con mi risa? Listo. En MATLAB es de la siguiente manera. Tenemos un sistema matricial que es de la forma... a ver, entonces para despejar B1... se me olvidó, no, en un momento ya vamos para MATLAB. Era 1, 2, 3, 4 la matriz. No, yo la tengo acá, pero yo quería mostrar esto en teoría. Yo tengo el siguiente sistema. Tengo una matriz A numérica por una matriz de voltajes B igual a una matriz resultados, ¿cierto? Si yo quiero despejar la matriz B, ¿a qué es igual B? Es la inversa de A multiplicada por R. Sí. ¿Cierto que sí? Y multiplicando a la izquierda. Ustedes que ya vieron álgebra lineal, entonces ustedes ya saben eso mejor que yo. Así sería pues si lo fuéramos a despejar matricialmente. Entonces si lo vamos a hacer en MATLAB, ¿Cómo hallamos la inversa? Le damos int A. ya le voy a mostrar. Entonces declaremos la matriz A. Lo primero que tenemos que hacer, entonces A igual. Entonces la matriz A igual, entonces abro los corcheticos cuadrados de vector y digo 1,2 punto y coma para la siguiente línea, 3,4. Cierro el corchetico, le doy enter y ahí me muestra la matriz 1, 2, 3, 4. Listo, muy bien. Ahora la matriz resultado, ¿cómo era? Fíjese que era, si es una matriz columna, la tengo que meter como matriz columna, ¿cierto? Entonces corchetico era 8 punto y coma 10. Cierro el corchetico, ahí está matriz columna. Entonces la matriz B, yo simplemente digo B, va a ser igual a la inversa de A. ¿Cómo se halla la inversa en MATLAB? Simplemente escribo INV y dentro de paréntesis al que le quiero hallar la inversa, que es la matriz A, esto multiplicado por R. Profe, ahí necesita que si usted lo declaró. Vea, ya. No. De 1 menos 6 y 7, ahí está B1 y B2. Profe, él le interpreta mayúsculas y minúsculas. Sí, claro. Si yo lo declaré mayúsculo, lo tengo que manejar mayúsculo. Si lo declaro minúsculo, lo tengo que manejar minúsculo. Y ahí está, menos 6 y 7. Era lo que esperábamos.
Eso. Listo. Muy fácil. Entonces cualquier sistema. Ah, es que yo tengo una matriz de 5 por 5, un sistema de 5 por 5 para hallar esos 5 valores de voltaje. No use MATLAB. Hace el sistema matricial en MATLAB y él te bota los 5 valores de voltaje de una. Fácil, ¿sí o no? Uno lo puede traer a los parciales. Pues Ay, le hace. si el parcial lo amerita, se deja. Ay, qué bueno. Pero no quería traer la de- Ahora, bueno, hasta ahí, muy bien. Ah, bueno, ya sabemos entonces resolver sistemas matriciales. Ya no nos vamos a embalar por eso, ¿sí o no? Ajá. El determinante de la matriz A, lo pueden verificar, hay medio menos 2. Y eso es todo. Entonces simplemente det A. Por ejemplo, Mayerly que me preguntó ahorita por el determinante es det y dentro de paréntesis le mete la matriz a la que le quiera ya el determinante y listo. Ese determinante hay medio menos 2. Sí. Ajá. Sí, está Ahí bueno. se puede ver 1 por 4 menos 6. Ahí está menos 2. Entonces ya tenemos a la inversa, el determinante. Yo creo que con esas operaciones matriciales nos defendemos. Ahora, la pregunta con la que empezó el compañero Carlos. Muy importante. Supóngase que yo tengo el siguiente polinomio. Entonces, pero es que lo que yo quiero es hallarle las raíces a un polinomio. Supongamos que yo tengo el siguiente polinomio. 5x4 más 2x2 menos x más 7. Las raíces. ¿Cómo le hallo yo las raíces a ese polinomio? Entonces, MATLAB todo lo maneja como si fueran matrices, ¿cierto? Entonces, primero tengo que crear el vector de coeficientes de este polinomio. Se crea de la siguiente manera. Digamos el vector P. Como es un vector fila, y se empiezan a escribir los coeficientes de mayor a menor. Entonces sería, el primer coeficiente es 5. El otro coeficiente, ¿cuál sería? 0. 0, muy bien, porque en x a la 3 no hay nada, ¿cierto? ¿El otro coeficiente cuál sería? 2. 2. ¿El otro? Menos 1, ¿Y el otro? 7. Listo. Escribo primero el polinomio en un vector con los coeficientes de mayor a menor. Y para hallarle las raíces a ese polinomio simplemente le doy roots, R-U-T-S, del polinomio. Y ya me devuelve las raíces. Vamos a ensayar ese mismo polinomio. Ustedes factorícelo a ver cuánto les da. Nada, no son capaces. Bueno, yo lo voy a factorizar en MATLAB, el que gane. Ya nada más, Profe, no hay que darle las variables. X no. No. Ya usted sabe que esas son las raíces de un polinomio en X, pues. En MATLAB, pues, para este caso no lo necesitamos. Cuando estamos haciendo trabajo con funciones, sí. Pero para hallar raíces, no. Entonces, el ejemplo que hicimos, P igual a. Entonces abro los corcheticos y digo 5,0,2, menos 1, 7. Este es el vector que acabamos de ingresar, ¿cierto? Entonces le quiero hallar las raíces a ese polinomio. Le digo roots, raíces del polinomio P. Ahí está. Todas las raíces son complejas conjugadas, tiene 4 raíces. Una que es menos 0.7 más o menos 0.87j y la otra que es 0.7 más o menos 0.78j o i, pues. Él no lo entrega con j o con i, generalmente con i. Raíces complejas. Ahí están las 4 raíces. Una que fuera más fácil de factorizar, digamos x a la 2 más 2x más 1. Sí, x a la 2 más 2x más 3, por ejemplo. X a la 2 más 2x más 3. Porque yo ya se las hallé, entonces para ver si sí. Listo, usted ya se las halló. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente polinomio, el polinomio Mayerly. Polinomio Mayerly, que es igual entonces. Los coeficientes son x a la 2, entonces es 1, más 2x, 2, más 3. Así, ¿cierto? Sí. 1, 2 y 3 serían los coeficientes, de mayor a menor. Sí. Listo, entonces luego le damos roots de Mayerly. Ayer le está retando ese programa.
Sí, sí, está muy retadora. Eso da -1, más o menos 1.41. -1 más o menos raíz de 2, pues, ¿cierto? Más o menos raíz de 2 negativo. ¿Sí te dio eso? Los en 3 y sumo en 2. Este nivel raíz. Para que lo diga así. Son números que sumados den 2. Es que eso no era factorizable. Eso toca por la fórmula del bachiller. Es al revés, no hacerlo. Si usted lo quería hacer, lo tenía que hacer así. Así. de números que multiplicados den 3. Sí, da. Pero aquí haría menos. Aquí haría menos. Ah, sí, sí. Sí, profe, sí, sí. Le Ah, creo. eso no es factorizable, te tocaría por la fórmula del bachiller. Claro. Pues la que la llaman así. Fórmula general la llamamos. Sí, porque yo cuando entré aquí a la universidad yo no sabía eso. No, yo lo voy a acordar. Listo, entonces, otra cosa, uno se puede devolver. Si uno tiene las raíces, por ejemplo, esa que acabé de encontrar, -1, más o menos 1 por .41i. Entonces, con las raíces, yo puedo volver a formar el polinomio. O sea, hacer lo inverso, le doy poli y le meto las raíces. En este momento las raíces están almacenadas en la variable ans. Poli de ans. Entonces él me devuelve 1, 2 y 3. Ya sabemos que el primero es a la 2, el segundo es a la x a la 1 y el tercero pues x a la 0. Y ahí está, x a la 2 más 2x más 3. Él me devuelve el polinomio otra vez. Entonces, teniendo el polinomio puedo hallar las raíces. Y teniendo las raíces puedo obtener el polinomio. Interesante, ¿sí o no? Listo. Hasta ahora sí, eso está como muy chévere. Pero vamos para cosas más interesantes. Eso es interesante todo. Esto, Como que le la raíz del polinomio. La parcial. eso no hace lo de Hurwitz. Eso hace... No, Hurwitz... Ah, no sé si hay el comando de Hurwitz. Me corchaste con Hurwitz. Lo que sí hace son transformadas de Laplace. Si haya diagramas de Bode. Si haya polos y ceros. Hurwitz no recuerdo. Lo que pasa es que Hurwitz también es un nombre y un método numérico. Entonces de pronto ahí está la confusión. Listo. Trabajo ahora con funciones. Yo puedo declarar funciones usando MATLAB. Ah, ¿cómo así que función? Por ejemplo, supongamos e a la t por seno de t. Eso es una función, ¿cierto? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo voy a crear una función y, la función y igual a... Ojo que las funciones, para crear una función, eso que va a crear se llama una función inline. Yo primero ensayo a ver si me... Bueno, voy a ensayar de dos maneras a ver si me funciona o no. Digamos, ¿cómo es que es e a la t? ¿Cómo? Exp, ¿cierto? Ex. Voy a crear la función e a la t seno de t. O sea, e a la t por seno de t. Entonces, por seno de t sin de t, ¿cierto? Ah, ok. Bueno, no me la va a coger. Entonces, aquí me tocó mostrarles. La voy a trabajar con... Profe, ¿por qué no esto se le llaman da? funciones inline. ¿Cómo? No, no le tenés que dar primero o sea que es usted no le dio, o sea, usted no le dio un número para que le pusiera ese exponente, usted solo le dijo que el exponente era t. Ah, claro. Ah, no, pero está bien. Solo t. No, Lo voy a volver a hacer, pero fíjese lo siguiente. Entre comillas simples. Ah, estas no son las simples. Estas son las simples. Si ven que ahí están los dos palitos, son comillas simples.
Entonces ahí entre comillas simples meto la función. Mi función es x a la t por seno de t. Ahora sí, ¿cierto? Ahí tengo una función. Resulta que uno puede, por ejemplo, con MATLAB hallar derivadas, integrales. ¿Qué nota, sí o no? O sea que ese x es Euler. Ese x es Euler, eso es e a la t seno de t. ¿Cuánto a la derivada de e a la t seno de t? ¿Ustedes alguna vez la hicieron? Que se hacía por partes, que yo no sé qué. ¿La recuerdan? Sí. Listo, hágala pues que yo lo voy a hacer acá. Pues sí, deriva por, No, sí le decimos. sí deriva por partes. Eso se deriva por partes, claro. Vamos a Derivada. dividir dos. Como la derivada del producto. Pero el div es derivada. Entonces voy a derivar eso. Entonces le doy diff de y respecto a t. Entonces y, t. Fíjese que eso me dio e a la t coseno de t más e a la t seno de t. La verificamos a ver si sí. No, yo le... Ah, perdón, yo es que sí, es derivada. Y es que por partes es como la estoy integrando, ¿no? Allá primero la derivada, ¿sí o no? La derivada eso es la derivada de un producto, que es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. ¿Sí da eso? La derivada del primero, que es la misma, por el segundo seno de t, más la derivada del seno, que es el coseno, por el primero. Ahí está. ¿Sí nos dio, cierto? Derivé. Ve qué nota. También puedo integrar. También puedo evaluar la derivada enésima. Y entonces Evaluar una función en un punto. Es decir, ay, ¿cuánto vale esa función? Y uno puede Hola. hacer entonces derivadas parciales. Uno le dice respecto a cuál. Sí, derivadas parciales sí se pueden también. Uno le dice respecto a qué variable y las otras uno le tiene que decir, tómela como simbólica. Entonces uno con la letra sin o sims, con la letra sim, uno le dice que las otras variables son simbólicas. Sin t. Con eso uno dice que es simbólico a una variable. Entonces usted hace la derivada respecto a una variable y como la otra es simbólica, él la deja pues como cuando uno hace una derivada parcial, que deja la otra derivada como si fuera una constante, es la otra variable, ¿cierto? Entonces para hacer derivadas parciales utiliza diff y deja la otra letra de la función, la otra variable, la deja como simbólica, la define como simbólica. Listo, entonces como lo que yo estoy dando aquí es un brochazo por encimita, ustedes van a investigar cómo se hace la derivada enésima, cómo se hace la integral. Yo les voy a dejar un tutorial muy bueno donde está todo esto, muy masticadito, muy digerible, para que ustedes lo estudien. Porque yo voy entonces a la parte que me interesa en esta última media hora. Primero, ¿cómo hacer gráficas? Entonces, bueno, por ejemplo, como grafico e a la t seno de t, esa que cualquier respuesta de un circuito, que hallamos la respuesta de un circuito y nos dio, supongamos eso, e a la t seno de t, esa es la respuesta de un circuito y yo quiero hacer la gráfica. ¿Cómo hago la gráfica? Entonces, yo simplemente digo lo siguiente, tengo y, que es igual a esto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Y yo quiero hacer la gráfica, entonces lo primero que hay que hacer es que hay que darle un rango de valores a t. ¿Cómo hago para darle un rango de valores? Creo un vector, pero lo creo de manera automática. Para crear un vector de manera automática se hace de la siguiente manera. Voy a crear un rango de valores, voy a decir t. Que va a ser igual. Que va a ser igual a. Entonces le doy un valor inicial. Un valor inicial. Se cayó. Ay. Clasifica. Están Profe.
Creo que se le cayó. No, pensé que se había quedado la comunicación, muchachos, pero no. Listo, entonces creo un vector tech y lo hago de manera automática. Le doy un valor inicial, 2 puntos, un paso, 2 puntos, un valor final. ¿Cómo así? Yo quiero que t empiece en 0. Entonces valor inicial 0. Que me vaya incrementando de a punto 1, por decir algo. No, punto 0,1. El punto es punto, ¿cierto? No coma, sino punto. Y el valor final que sea hasta 10, por decir algo. Entonces fíjese en MATLAB lo que va a pasar. Él me crea un vector para t y lo hace de manera automática. De la siguiente manera. Cámara 2, cámara 4. Entonces, ya teniendo la función y, creo el vector t. Entonces yo dije t que va a ser igual a valor inicial 0, 2 puntos. El paso dijimos 0.01, 2 puntos. El valor final 10. Y le doy enter. Y él solito me creó ese vector. Un vector de puros valores de t. Después de crear puros valores de t, hago la gráfica. ¿Cómo hago la gráfica? Simplemente le doy el comando plot, como escribí ahí, plot, ¿de quién? De y respecto a t. Como cuando Vamos a ver que aquí voy a volver a declarar y igual a x de t por seno de t sin de t. Plot y es ¿qué está haciendo acá? Ok, esta sí me la hizo. ¿Por qué así? No sé. Me invirtió los ejes. Yo creo que la grafiqué al revés. Ya, sí, la había graficado al revés. Listo, entonces voy a volver a crear la función y. Ahí imprimí seno de t, pero yo quería era imprimir e a la t seno de t. Entonces yo digo lo siguiente, y que es igual a. Y que es igual a e a la t x t por seno de t. Pero no me lo está generando. ¿Por qué no me lo está generando? ¿Ay, qué dice el profe? Pero es que yo insisto, ¿es Euler o quiere decir que el exponente es t? Uno no le tiene que dar la variable y luego que se le ponga la t de exponente. Ese ex es Euler. Euler a la algo. Lo que está en el paréntesis. Es como la calculadora. ¿O será que
¿O será que Mayerly me hizo caer en cuenta de un error? Ay, yo no sé. Es Con ese. exponente. Sí, es con Z. Exponente. Un exponente. 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 Para definir Euler. Ah, profe, sí se puede definir Euler, ¿no? Fina Euler y le eleva la T. Con el corte. Sí, también, ¿cierto? Pero ese es el expon... Ah, no. Profe, ¿por qué no pone help ex? Help me. ¿Cómo será? Help me. Ese es Euler. Help. Yo es el único comando que se sabe que sirve es help. Help. Exponente. Es el exponencial de elementos de X. Mayúscula, profe, es mayúscula. No. Distingue. Este sí es exponencial, o sea que no está tomando como el Euler. Si ve que no es el Euler. No, pero ahí dice que era la X, ¿no? Que representa a la X. Esto de X. Representa Sí, el Z. Esto de X por completo Z igual a X más. ¿Ah? Ya me entró la duda con el Euler. Yo pongo igual a E. Pero eso reconoce mayúscula minúscula. Sí, claro. No es mayúscula. O sea, aparece mayúscula. Sí, apareció en mayúscula, pero como me lo vamos a ver. Sin Que me llaman. sí, no, el Euler sí es exp. Ajá. Sí. Me llamo el mío. Se tendría que meter la de definirla con el valor de Euler si se hace así. Mira que ahorita cuando hicimos la derivada lo derivó bien, ¿cierto? Sí. Entonces sí es Euler, lo derivó como si fuera Euler. Sí. Entonces el exp sí es Euler. Ah, claro. Sí. Me llamo el la muda. ¿Qué pasa? Entonces si yo digo y igual a exp t por sin de t y me la crea bien, yo le tengo que poder decir plot Y. de coma t. Error. Profe, pero no le has dado de cuánto a cuánto. No, porque lo único que tengo que definir como un vector es y. Perdón, es t. El tiempo y el vector de y se... Ah, ya sé cuál es el problema. Ya lo va a decir. Si es la misma moda que me llamó. El problema es que no me está haciendo la multiplicación porque tengo que hacer la multiplicación punto a punto. ¿Cómo así que punto, profe? Lo que pasa es que como t es un vector y y es simplemente una expresión, entonces para que él pueda hacer la multiplicación tengo que multiplicar un vector por una expresión. O sea, para que tenga todos los valores de t, ¿cierto? Entonces para eso MATLAB exige que antes de ponerle el asterisco le ponga el puntico. Y así se asume como si y fuera un vector y poder hacerlo, pues todos los valores de y con todos los valores de t. Profe, pero los dos serían un... O sea, exponente de t y Sí, ¿no? seno de t. No. Ah. Y seno de t son vectores los dos, ¿no? Por ahora no, por ahora son simplemente expresiones. Pero t ya es un vector.
pero ya es un vector, ese es el problema. Por eso es que no está haciendo la operación. Pero si yo lo hago así, por ejemplo, seno de t, ahí me muestra todos los valores de seno para los diferentes valores de t. Pero cuando lo hago la multiplicación no me lo está mostrando. Cuando lo hago, y si yo llego y hago exp de t solo, también me lo va a mostrar. Ah, ahí está el problema. ¿Qué dice, profe? Salud. Que los índices deberían ser real, positivo, enteros o lógicos. Profe, esas integrales. Ey, ¿Cómo? Esas integrales. Sí, eso es integrales, claro. Integrales por residuos. no. Esto en realidad es integrales por métodos numéricos. No sé si ya vieron métodos numéricos. Tiene varios métodos para resolver las integrales. Y también las integrales simbólicas, o sea, las que dan en términos de alguna variable. O sea, que no dan un valor numérico como tal, sino que quedan en términos de expresiones. También las encuentran. El comando creo que es... Y las integrales definidas. Sí, también. Definidas e indefinidas. Hace las dos. Esto me va a hacer como quedar mal. Pero entonces esa exponencial no se puede graficar. Sí se puede graficar, pero no sé por qué no me la está cogiendo. Mira que graficamos el seno. Bueno, se la voy a quedar viendo para la próxima. Yo voy a investigar por qué no me está cogiendo el exponencial. Pero lo que yo quería mostrar era cómo graficar. Entonces grafiquemos, por ejemplo, seno de t, que vimos que ya la grafica. El comando para graficar. Listo, entonces primero yo digo, bueno, voy a tener una variable x que va a ser igual al seno de t. Ya creé el vector de t, ¿cierto? Ya vimos cómo lo creamos. Entonces yo digo, y que va a ser igual al seno de t. Entonces ahí me crea el otro vector, x que es igual al seno de t. Y luego entonces simplemente le doy el comando plot, le doy plot, y dentro de paréntesis le digo de x, t, y él en una ventana emergente me saca, lo volví a imprimir al revés, de t, x, le damos plot de t, x, Eso, t, x, pero es que le sale mal. y le damos plot de t, x, y ahí dentro de una ventana emergente me aparece la gráfica del seno. Fíjense que en el eje horizontal está de 0 a 10. ¿Por qué? Esos son los valores que yo le programé a t. Yo le dije desde 0 con un paso de 0.01 hasta el valor 10. Entonces el comando para graficar es plot. Y se le mete la variable respecto a la variable independiente y la expresión que queremos graficar. El Euler yo lo voy a averiguar porque no me lo quiere. Porque no me lo quiere graficar. Ahora, dígame, ¿cuál fue el diagrama de Bode que hicieron ahorita? ¿Cuál fue la función de transferencia? Hicimos una... Sebastián trajo un circuito con una función de, que es una función de transferencia. Dígame la función de transferencia. Era... La de transferencia. Sí. ¿Qué libera? Era S más 4 S más 4 sobre S cuadrado S al cuadrado más 2S más 2 más 2S más 2. Listo, entonces vamos a ver una de las principales funcionalidades por las que queríamos darles más el día de hoy. Entonces, lo primero, puedo formar la función de transferencia. Yo la voy a llamar F mayúscula como función de transferencia, igual a el comando para formar la función de primero metamos el numerador. Se tiene que meter de manera polinómica. Entonces yo digo numerador igual a, de manera polinómica sería 1,4, ¿cierto? O sea, S más 4, ahí está. El denominador, digamos denominador en forma polinómica igual a, sería 1
2, 2, ¿cierto? Y ahí está. S al cuadrado más 2S más 2. Entonces, yo puedo formar la función de transferencia. ¿Cómo lo hago? Digamos f igual a. El comando para formar la función de transferencia es tf. ¿Tf de quién? De numerador, denominador. Y ahí me formo la función de transferencia. ¿Sí la ven? ¿Cómo son los polinomios en un paréntesis? Listo, entonces, pues a simple ojo ese que está fácil. ¿Cuáles son los ceros? Entonces, para yo hallarle los ceros, yo simplemente le digo 0 con z. ¿Cero de quién? De la función de transferencia. 0 de f. Me va a decir que el 0 es menos 4, ¿cierto? Vamos a hallarle los polos. Entonces, para hallarle los polos, simplemente le doy el comando pole. Pole, y entre paréntesis le digo a quién le halla los polos. A f. Entonces, pole de f. Menos 1 más o menos j. Son los polos de esa. ¿Sí hicieron diagrama de polos y ceros para ese? No. Listo. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer. Pero a usted ahí halló los polos y halló los ceros. Pero yo lo que quería era graficar el diagrama de polos y ceros. Para graficar el diagrama de polos y ceros, simplemente le doy PZMAP. PZMAP. Y dentro de paréntesis le digo ¿de quién? ¿De quién? De F, que es donde está almacenada la función de transferencia. Le doy PZMAP. Y ahí me aparece entonces, en una ventana emergente, me debe graficar el diagrama de polos y ceros. Si no, me queda pensando el computador, ¿sí o no? ¿Cómo se le da cero? Se escribe 0. 0 con Z. Somos la ortografía, profe. Listo, no sé si alcanzan a ver. Les voy a enseñar aquí con el mouse. Ahí donde voy a poner el puntero del mouse, ahí está graficado con una bolita. Está graficado el... ¿Cuáles son los que grafican con bolita? Cero. Listo, entonces el 0 que estaba en menos 4. Entonces ahí está, fíjense en el eje horizontal que dice menos 4, ahí está el 0. Y los polos que dieron menos 1 más o menos 1j. Entonces aquí está menos 1 en el eje horizontal y más o menos 1 en el eje vertical. Aquí está y aquí está el otro. Ahí siguen los asteriscos. Aquí hay uno donde tengo el cursor y aquí está el otro. Ahí me hizo el diagrama de polos y ceros. Prueba cómo es un comando para polos. Pole. Poli. Gracias. Y para graficar el diagrama de polos y ceros le damos PZMAP. Para el diagrama de bode, simplemente le damos bode. PZMAP. Listo, ahí acabé de cerrar el diagrama de polos y ceros y le damos bode. Entonces, si le digo bode de f, que es la función de transferencia, entonces él en una ventana emergente me abre el diagrama. Les debe haber quedado, cuando hicieron con Sebastián, algo así por el estilo. Ustedes hicieron el asintótico, él desde una vez hace el diagrama con las correcciones. Ahí está el diagrama de bode. Entonces, cuando ustedes hagan las asíntotas, cuando hagan el diagrama asintótico, pueden pasar a verificar con MATLAB si era así, ¿cierto? Aproximando los valores. El diagrama de arriba es el diagrama de magnitud y el diagrama de abajo es el diagrama de fase. Se parece un poquito. Sí, El otro le hicimos tan derecho. porque ustedes hicieron el asintótico. Aquí ya tienen las correcciones. Pero ustedes les debe haber pasado esto. Estaba aquí por los lados como de 4. Aquí en el punto de 10 a la 0, un poquito después de 10 a la 0 empieza a bajar. Y aquí hay un punto donde hace como, en este punto, como que baja con otra pendiente. Se cambia, se merma la pendiente, se disminuye la pendiente. Exacto, entonces mire que ya venía con una pendiente y aquí como que se verma. El resultado final del diagrama de bode debería ser algo así similar, sino que MATLAB desde una vez le hace las correcciones y de una vez ya está hallando todos los valores de magnitud bien. Mira cómo es ese comando para graficar. Bode y entre paréntesis le metes la función de transferencia. Entonces, fíjese que con lo que vimos hoy somos capaces de hacer todos los cálculos para resolver cualquier circuito. Llegamos, miramos el circuito y sacamos las ecuaciones. Eso nos va a dar un sistema matricial. Ya somos capaces de resolver el sistema matricial con MATLAB, ¿cierto? Cuando encontremos el sistema matricial con MATLAB, entonces lo resolvemos y podemos despejar. Y podemos graficar
de la función de transferencia, podemos hallar la función de transferencia, graficar el diagrama de polos y ceros y graficar el diagrama de Bode. Y con el comando plot podemos hacer gráfica de cualquier función. La exponencial, que no sé por qué no me la graficó, se las quedo viendo para la próxima, les digo si encuentro cuál fue el error. Y bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Resulta que este MATLAB hay un laboratorio. Yo les voy a mandar un tutorial que fue el que me basé para dictar estos comandos que di hoy. En el tutorial obviamente hay como 100 comandos adicionales que yo no dicté por cuestiones de tiempo, obviamente, ¿cierto? Pues entonces yo les voy a mandar este tutorial y aparte les voy a mandar el laboratorio. La idea es que ustedes resuelvan la guía, hagan los ejercicios que están en la guía, todos en MATLAB, y nos lo reenvíen a nosotros. ¿Y cómo hacen? Entonces, ¿dónde está la ayuda? El tutorial que les vamos a enviar va a ser la ayuda para que ustedes resuelvan el laboratorio. Y ese trabajo es una nota de laboratorio. Ese trabajo se va a juntar con otro trabajo de Spice, pero Spice modo texto. Como todavía no hemos visto Spice modo texto, pues todavía no les enviamos ese, ¿cierto? Pero el de MATLAB, entonces esta semana les va a llegar. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos hoy de manejo de MATLAB? No, pero está muy claro. Que el compañero Carlos que decía que eso era muy difícil. ¿Te parece muy difícil? Hombre, yo no dije que no era difícil, sino que el que no sabe es como el que no ve. Ah, bueno, ya sabemos, ya vemos, ¿sí o no? Ya vimos. Profe, ya. Profe, entonces empezamos con el parcial que habíamos hablado por ahí, no sabes qué. El parcial, pues ya los miramos por encimita, no los hemos calificado, les fue muy mal. Por eso, profe, es que habíamos hablado con Sebastián que porque los muchachos pues ya lo presentaron, yo no, y quedaron muy aburridos y que se puede volver a hacer y se puede ganar porque se entiende, sino que fue confusión. Entonces para que lo repitiéramos. En realidad no lo vamos a repetir. ¿Por qué no lo vamos a repetir? Porque me dolió mucho la confusión, porque no es confusión sino falta de estudio. El punto 2 del parcial es un punto que hicimos en clase textual, literal como lo hicimos en clase, no se le cambió ni una sola cosita, ni siquiera los valores se le cambiaron. Como lo hicimos en clase, era el punto 2. Es injusto que no lo hayan hecho, ni siquiera lo expresan, ni siquiera hayan las ecuaciones. A duras penas, pues cualquier pincelazo, cuando ya estaba resuelto, todo en clase se hizo. El punto 1 era teoría, pues 4 preguntitas muy sencillitas. Si ustedes pusieron atención en clase, entendían los conceptos, salía. Y el punto 3 era un punto que estaba realmente fácil, era un circuito con un resistor, un capacitor y una bobina. Y ahí era aplicar todos los conceptos. El circuito nos demoramos mucho incluso buscando los valores para que todo fuera factorizable y todo fuera fácil de resolver y las operaciones fueran sencillitas. Que no tuvieran ni que pensar, que las factorizaciones dan de una. No tenían ni que ponerse allá por la fórmula general, pues ahí, no, nada, eso era factorizable.